Presentamos Rebeldes por el Mundo, una producción de Cracker Agency. 2024 fue un año muy intenso, fue un año lleno de eventos. Entonces México pues básicamente fue en contra del tratado comercial que había firmado. Este mundo fantasioso que tú tienes en estas pantallas es una hiperrealidad. Y esa hiperrealidad, si tú no la sabes reconocer realmente, te va a llevar. Las mentes jóvenes hoy en día están muy distraídas en este tema de show off, ¿sabes? Siempre era la elección más importante, porque si no, el país se iba a acabar. Han proyectado lo que va a ser nuestro futuro para el 2025 para hacerte la apuesta de que se van a equivocar. Ese país no es el que van a construir los políticos actuales, es el país que los ciudadanos... Creo que la crisis generacional no simplemente recae en mi generación. Entonces, sí es un mercado que no lo creo, lo sé, vino para quedarse. A todos les gusta la estabilidad, pero la realidad es que estamos en una situación... Tener esa visión de estar en el top 5, ¿no? Desafortunadamente no lo hay. ¿Qué tanto queremos que China se meta a México? El país más afectado por la llegada de Trump es México. Entonces están preparando a la población, pues, qué hacer, ¿no? En caso de que Rusia ataque Suecia. Desde el 2016-2017 ellos me dicen que en el 2025 algo va a llegar a su... Este programa es posible gracias a Advertencia. Las opiniones, declaraciones, menciones, señalamientos, acusaciones, juicios, anécdotas y demás expresados en este programa son única y exclusiva responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos, qué gusto estar con ustedes en este primer programa de Rebeldes por el Mundo. Tengo el enorme gusto de estar contigo, Enrique, y bueno, pues quizá valga la pena muy brevemente decirles, su servidor, Antonio Quesada, pues he sido profesor en distintas universidades, he sido director de una escuela de negocios, actualmente me desempeño como presidente del Colegio de Consejeros y pues precisamente esto me trae a sentarme contigo, Enrique, porque este tema de los consejeros y de dar consejo es todo un reto y bueno, Enrique, me encantaría que te presentaras tú también. ¿Qué tal, José Antonio? Audiencia, un gusto estar aquí con ustedes, con José Antonio, también aquí contigo en este espacio para tener esta crítica constructiva, disruptiva. Yo soy Enrique Lemarroy, empresario mexicano, con experiencia en el área de tecnología, fintech y pues bueno, mercados también internacionales. Pero pues estamos aquí más que nada con el gusto de poder platicar con ustedes, de poder converger aquí en la visión, en la experiencia que tiene José Antonio y pues aquí en la rebeldía que tiene uno, ¿no? En esta etapa de la vida en la que yo estoy, de poder alzar la voz junto con José Antonio y generar un espacio en el que podamos pues hacer una crítica, yo creo que rica, ¿no? En el sentido de poder abrir los panoramas de la experiencia que tú tienes, de la experiencia que también yo tengo, pero sin embargo también de poder alzar la voz, ¿no? En todos estos temas que están sucediendo a nivel internacional y que pues a todos nos consternan, ¿no, José Antonio? Y yo creo que ahí vale la pena que platiquemos de por qué se da esto, Enrique. A mí, como tú sabes, este 2024 fue un año muy intenso, fue un año lleno de eventos, de acontecimientos y algo que escuchaba constantemente de generaciones como la mía y mayores, era decir, ¿por qué los jóvenes no salen a votar? ¿Por qué los jóvenes son apáticos? En el ámbito laboral, ¿por qué los jóvenes se quiebran tan rápido? ¿Por qué no aguantan la presión? ¿Por qué no encuentran la motivación en el trabajo, la vida social? ¿Qué no se dan cuenta de que la cosa está muy complicada y la violencia está desatada? ¿Cómo es que se les ocurre seguir saliendo a los antros y ir a los festivales de música, etcétera? Y llega un momento donde siento que hay una desconexión muy fuerte y la apatía que yo siento en muchos segmentos de la población más joven, creo que de pronto se vuelve mal influenciada o intoxicada por generaciones que te tienen con el argumento de la experiencia un componente muy complicado que es que estamos ante el momento más importante de nuestro país y si tú no sales a votar, lo vas a perder. La realidad es que políticamente los jóvenes lo ven distinto, por eso quizá lo tratan diferente. Entonces, yo lo que quiero intentar, y es exactamente con un aliado como tú,
es ver esta conexión, estos puentes para entender mejor cómo lo ven, y por eso tu perfil me encanta como emprendedor. Gracias. Un mundo tan caótico y con tanta incertidumbre que además ya llegó para quedarse Sí, totalmente. en ambientes donde tenemos que florecer y tenemos que buscar las oportunidades. Creo que en eso tenemos un objetivo Claro, compartido. convergemos totalmente. Y yo lo que te podría decir en ese sentido, o sea, sobre mi generación, y me encanta a mí usar esta frase, es el tema de conciencia social, ¿no? A nivel social, ¿dónde está nuestra conciencia como población realmente? Y creo que desafortunadamente hay un enfoque que está, yo creo que lo podría decir de esta manera, inclinado totalmente hacia una vía de entretenimiento, cuando realmente la vida va más allá de estar entretenidos, ¿no? Y tú mencionabas algo muy interesante, oye, ¿por qué no hay motivación? Lo resumo, ¿no? En por qué no hay conciencia. Desafortunadamente creo que las mentes jóvenes hoy en día están muy distraídas en este tema de show off, ¿sabes? Simplemente, y no realmente de buscar este cultivo, ¿no? Personal, que naturalmente se va a ver en un efecto dominó, ¿no? Si es que existiera realmente. Desafortunadamente hay un efecto dominó totalmente contrario, ¿no? En el que realmente pues se hace una mayor inclinación, ¿no? Por parte de los jóvenes a estas tendencias de consumo que son degenerativas, ¿no? O sea, tú también ponías ahorita este ejemplo muy padre de cómo siguen saliendo a estos centros nocturnos, y yo creo que realmente el centro nocturno en sí no está mal, sino el contexto social en el cual se presta estos clubes nocturnos hoy en día, ¿no? A mí recuerdo platicando con mi madre, que bueno, tú eres de la generación de mi mamá, y hablaba ella justamente cuando ella iba a la discoteca, ¿no? En los años 80, y era un ambiente totalmente diferente, los chaperones, ¿no? Que también la mamá o la tía las llevaban, ¿no? Y era un ambiente en el que sí te ibas a entretener, pero cabía y caía totalmente en algo, sano, y también se buscaba esta conciencia social en una expansión totalmente más amplia, no solamente en el entretenimiento. Entonces, eso es lo que yo te podría comentar, ¿no? Desde mi punto de vista, en dónde estamos parados mi generación hoy en día en lo que es este 2024. Padrísimo. Y es por eso que vamos a ir a andar por el mundo pescando a aquellos rebeldes que piensan diferente o que tienen un ángulo distinto al que escuchamos normalmente en los medios más formales de comunicación, ¿no? Entonces yo te puedo decir que desde hace un tiempo he estado en cenas con mi familia y mi hija, después de un rato, no más de 5 minutos, me dice: papá, ya quita las noticias. Es la misma nota roja, sea Sinaloa, sea Michoacán, sea Guerrero, o sea, quita ya esa nota roja. Ya los jóvenes no quieren más negatividad, no quieren tampoco más nota amarilla donde estés con el tema del sesgo, quieren algo fresco. Y yo comparto eso con ellos en el sentido de que para malas noticias tenemos un montón de lugares, pero para oportunidades y buenas noticias, para destacar ejemplos que son virtuosos, para cambiar la realidad de nuestra sociedad, se requiere un poco más de esfuerzo y de pensamiento en la parte intelectual para concentrarnos en esas cosas que los pueden nutrir y los pueden hacer mejores. Algo que yo sí puedo destacar de tu generación es la resiliencia. Porque como bien dices tú, he estado viendo una cantidad de programas que tienen que ver con el uso de la tecnología, que si el asunto de que si duermes con el celular junto, que vas a perder el sueño, que si pierdes el sueño, Ciclorem y todo eso. que cómo puedes estudiar con la televisión, con el celular y con la computadora y al mismo tiempo poderte enfocar. Esta generación ha recibido más ataques que cualquier otra generación. Totalmente. Y también más influencias. En ese sentido, ¿cómo se ha adaptado a eso y cómo la podemos ayudar a sobreponer y tomar lo mejor de la tecnología sin perder la construcción intelectual que se tenía hasta este momento? Creo que es algo que también ameritará que revisemos. Totalmente. Hay un dicho que dice: con el mismo martillo con el que construyes una casa es el mismo martillo con el que le puedes romper la cabeza a alguien. No es el martillo, ¿no? Sino realmente quien lo está utilizando. Entonces, creo que por ahí también viene esta parte importante de reconocer sobre qué valores es donde se está fundamentando el uso de estas herramientas, ¿no? Porque sí, ya creo que todos, o sea, yo lo platico últimamente y haciendo mi análisis, mi observación, y lo platico con personas de diferentes generaciones también, creo que la crisis generacional no simplemente recae en mi generación.
O sea, realmente veo personas en los 40, en los 50, en los 60 y que naturalmente por el comportamiento de ellos ves una crisis, ¿no? O sea, ves disociaciones, ¿no? Algo que viene justamente por esta parte de los medios de comunicación masivo y también digo, claro que las redes sociales también son una gran herramienta, ¿no? De difusión para que también hagamos esta conciencia de qué está pasando a nivel mundial. Pero sin embargo, entrar en la conciencia de que este mundo fantasioso que tú tienes en estas pantallas es una hiperrealidad. Y esa hiperrealidad, si tú no la sabes reconocer realmente, te va a llevar a una disociación. Entonces creo que ahí es donde viene esta parte interesante, pero que a ver, creo que también hay que ser humildes en la crítica en el sentido de, este es un estudio social que nunca antes jamás había sucedido, ¿no? Entonces, el también reconocer eso creo que es una pauta muy importante para qué, para los próximos 10 años, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a estar en los próximos 10 años? ¿Qué debemos de aprender, ¿no? De estos, por ejemplo, 20 años de este ejercicio con los medios de comunicación masivo, ¿no? De el release de los smartphones, el release de las redes sociales, ¿no? Y creo que aquí también viene un ajuste por eso estamos aquí, ¿no? También para poder ayudar a generar ese análisis, esa observación, para que podamos ir haciendo conciencia en conjunto todas las generaciones que convergemos en este presente. Y ahí es donde quizá sale el asunto de cómo hicimos tú y yo la propuesta y la provocación de este tema. Porque tanto tú en la parte de negocios como empresario, y como yo en la parte de formación y de consejería, nos lleva a un tema de qué tienes que decir cuando abres la boca a una empresa o a un empresario. Claro. Y la realidad es que tienes que ser muy cuidadoso y muy consciente con tus temas, porque por el tema de levantar la sobreprotección, el tema de una inseguridad, el tema de un problema muy palpable social, pues puedes dejar de lado oportunidades y segmentos de negocios relevantes. Y creo que tú, por un lado, además, te has metido a una nueva economía, que eso es otro asunto que tenemos que platicar, pero que nos lleva a cómo vamos a combinar el podcast tú y yo. Y la realidad es que me gusta mucho que tanto tú como en lo particular yo, no somos expertos de un montón de temas donde afortunadamente vamos a poder tener voces expertas que nos van a poder acompañar y que vamos a poder entrevistar. Y ahí me meto un poquito al tema económico, Enrique, que yo creo que es Genial. el que nos da naturaleza en principio a ti y a mí. Y donde tú y yo, pues realmente fue donde convergimos, ¿no? Así es, Donde nos es una cancha conocimos común. Es una cancha común y me encanta porque hace el tiempo en el que yo establecí comunicación contigo, el Bitcoin estaba descabezado, estaba de bajada. La realidad es que había una discusión tremenda sobre el asunto de las criptos que pues tú bien manejas en la institución donde también colaboras. Eh, y de pronto gana el presidente Trump, de pronto hay un cambio en el ambiente, viene mucho más incertidumbre, que si nos van a imponer tarifas. Lo único que va a prevalecer de aquí para adelante es incertidumbre y caos. Y el Bitcoin que tú dominas en el sentido de las bolsas de criptos que tienes, pues hoy está en máximos históricos. Entonces, a lo que voy es, la realidad comienza a tener una serie de matices Ujú. donde ni tan desastroso estaba cuando estaba abajo, como tan venturoso es ahora que está tan arriba, ¿no? Y sin embargo tenemos que entender mejor la economía. Totalmente. Y fíjate, ahorita como tú lo mencionas y poniéndote en contexto, ¿no? Este año donde estábamos y donde nos conocimos y cómo estaba también la posición a nivel económica sobre estas, vamos a decir, mercados emergentes, porque es un mercado emergente lo que son las decentralized finance. Pero a mí me gustaría irme un poquito al 2022, por ejemplo, cuando hubo esta gran caída del Bitcoin, donde todos decían, ¿sabes qué? Esto ya valió, esto ya para afuera, volatilidad, las famosas ballenas, ¿no? ¿Qué son las ballenas para las personas que nos acompañan aquí? Son empresas o son grupos de personas que compran grandes volúmenes y cuando empiezan a ver estos movimientos de volatilidad, pues empiezan a venderlos en masas y naturalmente afectan demasiado el mercado. Yo me acuerdo que aquella vez en el 2022
llegó a caer hasta 12,000, 10,000 dólares más o menos. Y hoy en día, hoy estamos en 99, 98,000 dólares, ¿no? Realmente. Pero quiero platicar y compartir aquí con la audiencia una experiencia justamente en ese entonces. Yo tuve la oportunidad, como tú sabes, de vivir un par de meses en Buenos Aires. Y bueno, Buenos Aires ya en ese entonces, toda Argentina estaba viviendo esta situación crítica que ahorita con la entrada de Milei, pues bueno, como que por ahí se ve una luz, ¿no? De alguna manera, más que nada por la postura que él tiene. No digo los resultados presentes porque a final de cuentas, a ver, corregir años, ¿no? De tomas de decisiones caóticas, y lo digo personalmente porque a mí me tocó, por ejemplo, andar en la calle y me tocó toparme con Patricia Bullrich, que era esta persona que ahorita de hecho creo que trae unas notas algo fuertes, ¿no? Dentro de todo lo que es el territorio argentino. Y bueno, yo desde mi punto externo de vista, como mexicano y estando ahí, y ver ella cómo manejaba la política, ahí realmente se me hizo a mí algo, pues que a mí me dio hasta miedo, ¿sabes? O sea, cómo manipulaba las masas en ese sentido de los jóvenes y cómo interponía ella una narrativa sobre ello. A mí realmente me dio como que algo de escalofríos en ese momento. Pero estando ahí en Buenos Aires en ese entonces y la crisis que ya se vivía, la inflación, que de repente tú te ibas a dormir y lo que tú tenías en la bolsa tenía un valor y te despertabas y ya tenía otro, o sea, te alcanzaba para menos. Y me tocó a mí ver cómo el carnicero, en muchos lugares, vamos a decir, informales, te aceptaban ya cripto. O sea, ya una persona, vamos a decir, con una curva generacional que a lo mejor no estaría naturalmente, yo lo podría decir así, tan permeada, ¿no? En lo que es el uso de estas tecnologías, ya las habían abrazado, ya las estaban implementando y te topabas hasta vendedores ambulantes que te aceptaban el cripto. Entonces, ahí es donde viene a mí esa crítica, ¿no? De lo que tú dices y nos vamos ahorita, ¿no? 2024, donde estamos, la entrada de Trump, cómo él está a favor de que una parte de la Reserva Federal de Estados Unidos pues sea una caja de Bitcoin como el escenario similar que tiene El Salvador, ¿no? Entonces, cómo esto está moviendo, y yo te lo comentaba el otro día, ¿no? Cómo después de esto que acaba de pasar en China, luego de tenerlas bloqueadas, abrieron la posibilidad, ¿no? Para tú poder utilizar estas herramientas. Entonces, sí es un mercado que creo que, no lo creo, lo sé, vino para quedarse. Vino para quedarse. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente vamos a entrar en esta crítica de lo que son las instituciones financieras tradicionales, ¿no? Y creo que ahí el mejor que sabe de eso, pues eres tú, ¿no? Y tú nos puedes platicar. No, muchas gracias, Enrique. La realidad es que yo te puedo decir que mi impresión es que puedes tener posiciones a favor, tienes posiciones en contra, pero lo que no puedes hacer es ignorar el fenómeno. Totalmente. Y creo que en la regulación mexicana, y te lo digo habiendo sido exregulador, hemos hecho muy mal en voltear hacia otro lado y no tener una regulación sobre las criptos ya. Había el tema de que Banxico pudiera sacar su moneda digital, su Sí. peso digital. Es un proyecto que yo sé que trae desde hace tiempo y realmente ha estado esperando a que los Estados Unidos más o menos hagan lo mismo, pero hemos sido más reactivos que proactivos. Sí, totalmente. Inclusive dentro de las mismas instituciones financieras, pues esto no ha permeado porque pues Banxico no ha permitido la entrada de las criptos, pero el hecho de que no lo permita en el sistema financiero formal no quiere decir que no esté en la economía mexicana y que no esté realmente permeando en el quehacer y en la transaccionalidad de negocios, como bien sabes tú. A mí, una de las experiencias más ricas que tuve en el año fue esta visita a El Salvador, y donde tuve la oportunidad de platicar con un personaje que se llama Carlos Cáceres, que fue el secretario de Hacienda antes de que entrara Bukele. Ok. Y la realidad es que es un personaje que con toda objetividad me narra el fenómeno de cómo las criptos fueron adoptadas en su economía. Y para sorpresa mía, sobre todo de Carlos, que no era necesariamente el implementador de la cripto, sino que fue el secretario previo, habla muy favorablemente en el sentido de cómo fue a renglones de inversión donde El Salvador no tenía presencia o no tenía recursos. Entonces se volvió un paraíso cripto donde desarrollos turísticos, sobre todo inmobiliarios, pues recibieron recursos de todo el mundo, y es un gran laboratorio a seguir El Salvador
porque hubo críticas importantes en un momento dado, como dices tú, cuando su tesoro, cuando de alguna manera su hacienda destina recursos a una moneda cripto, pues sí hubo una serie de gentes que decía, ¿cómo dejas que esta parte se vuelva especulativa? Y de pronto cuando estaba en el piso el Bitcoin, pues estaban las voces diciendo, pues, ¿cómo es que estamos con nuestros recursos mandándolos para que jueguen el casino? Y ahora que están hasta arriba, pues entonces nadie dice nada, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que es un fenómeno que hay que estudiar, porque al final del día el haber entrado antes, el haberlo regulado, el haberlo normado, les permitió asimilarlo más fácilmente. Sí. Además de una cosa más que tiene El Salvador, que tiene Panamá, que tiene Ecuador, que es que ellos no tienen su moneda única, ellos tienen el dólar como moneda de Exacto. intercambio. Entonces, tampoco es un tema de emisión de moneda o de circulante si quieren de alguna manera manejar algunas crisis o problemas económicos. Entonces, esto les ha dado una avenida muy interesante de flujos que llegaron de manera extraordinaria y que la realidad es que yo creo que en México de pronto quieres evitarlos porque tú piensas que pueden traer alguna serie de contaminación de otros giros que tú no quieres. Bueno, pues si no los quieres, por eso regúlalos, Exacto. por eso transparéntalos, por eso obsérvalos, por eso vale la pena conocerlos mejor, porque tarde o temprano los vas a tener y porque ya la economía tiene una parte muy importante en ella. Sí, fíjate que me gustó mucho la palabra que utilizaste, laboratorio. ¿Por qué es eso? Es un laboratorio. Un laboratorio en el que como todos somos patriotas, ¿no? A final de cuentas, en el sentido de que todos estamos en el mismo continente, ¿no? Y lo que afecta a uno, pues va a afectar a varios, ¿no? Es un efecto dominó. Y yo creo que, fíjate, y me voy igual al 2022 cuando cayó el Bitcoin, porque ya en ese entonces El Salvador ya tenía su reserva federal en Bitcoin. Y justamente se fue para abajo y fue un objeto de crítica impresionante. O sea, yo recuerdo las notas, ¿no? En medios de comunicación internacionales masivos y la postura esa, ¿no? La decisión del Salvador de haber parte su reserva en Bitcoin y ahorita está por los suelos y creo que ahorita es un muy buen ejemplo de resiliencia, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Creo que desafortunadamente la mayoría de las notas que vienen desde esa postura vienen desde una parte, yo creo que afectadas o sublimadas, lo podría decir así, por instituciones tradicionales, ¿no? Que obviamente, desafortunadamente, creo que la narrativa social, y soy alguien que platico mucho sobre esto, caemos en lo que está bien y lo que está mal. Cuando realmente yo no creo que es ver qué está bien y qué está mal, ¿no? Ya ahorita creo que hay un punto en el que existe la palabra conciencia y me gusta a mí utilizarla mucho porque es eso, es hacer conciencia y la palabra misma lo dice, ciencia, ¿sabes? Tiene que haber ciencia de trasfondo. ¿Qué es la ciencia, no? Método científico, ¿no? Esta teoría que viene desde primero desde una observación, desde un análisis y luego de ahí vienen factores externos que obviamente van afectando eso y naturalmente pues ya llega el punto en donde tienes un producto donde tú realmente tú ya puedes decir, ah, mira, esto con estos matices se llegó a transformar en esto. Y creo que ahí es donde debemos de tener la humildad todos, tanto en la parte de la iniciativa privada, en la parte de las instituciones de gobierno también, ¿no? De decir, ok, no lo sé. Hay un bonito dicho que a mí me encanta y es, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Y creo que eso es algo que falta, ¿no? De la institución, porque ahorita no, es que los que estaban antes, son los malos y ellos son los que tomaron la decisión y, oye, vamos a entrar en la realidad, en la línea del tiempo donde estaban esas personas desde antes, ¿no? O sea, cómo mermaba información todavía necesaria que tiene que suceder en la línea del tiempo para que tú realmente puedas decir, ah, ¿sabes qué? No era esto, es realmente esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene esta parte muy interesante donde también me gustaría pues tocar, ¿no? Este tema social que naturalmente pues va afectado por toda esta toma de decisiones económicas que naturalmente, pues, como tú lo mencionas, al ser un exregulador, creo que la postura del regulador, desafortunadamente, no es la más acertada, me atrevería a decirlo así. ¿Por qué? Porque falta un poquito y creo que fue donde tú y yo convergimos en las primeras pláticas que empezamos a tener cuando dijimos, oye, aquí hay un sentido de algo que tú y yo tenemos que hablar, y es la parte humana.
100% de acuerdo. Y déjame decirte algunas cuestiones que también tienen que ver con el status quo. Y yo sé que tenemos como que la intención de que en este primer programa abarquemos también otros sectores. Por eso es que no me voy a dilatar mucho más en la parte económica. Pero cuando tú y yo repasamos esto, dijimos, ¿sabes qué? A Banxico le gusta la estabilidad, 3% de mandato. A la comisión le interesa también la estabilidad del sistema financiero. A todos les gusta la estabilidad. Les gusta. Les gusta, pero la realidad es que estamos en una situación donde viene mucho más incertidumbre, mucho más volatilidad, nuevos jugadores, viene la disrupción y dentro del mandato de las instituciones, de las autoridades financieras del mismo gobierno, no hay una oficina de innovación. Exacto. No hay una oficina de investigación y desarrollo. No hay desarrollo de patentes. Exactamente. Entonces, es muy difícil que la innovación vaya a venir de una regulación, que la innovación y la propuesta de cambio vaya a venir de la autoridad cuando su mandato es completamente lo opuesto, ¿no? Sí, y mira, ahorita me voy a atrever a corregirme, que dije, no hay patentes, a ver, sí hay, pero creo que no hay el incentivo necesario para poder llegar a un punto donde podamos nosotros llegar como nación a una competitividad. ¿Sabes? O sea, que realmente decir, oye, México se está posicionando de estar hace 2 años en el número 50, ¿no? De innovación. Hoy en el 2024 estamos en el lugar 23, ¿no? En el 2030 tener esa visión de estar en el lugar 13, ¿no? En el 2035 tener esa visión de estar en el top 5, ¿no? Desafortunadamente no lo hay. Y yo quisiera decir que, a ver, que no tenemos las competencias. Claro que las tenemos. Hay mucho talento aquí en México. Tenemos también geopolíticamente, me atrevo a decirlo así, estamos en una posición que nos beneficia muchísimo en temas de recursos. Entonces yo creo que ciertas implementaciones por parte de investigación que se podrían llevar a cabo aquí no se están llevando. ¿Por qué? Porque no existe esa incentivo, ¿no? Y como tú dices, a todos les gusta. Y creo que aquí viene una parte muy importante que es que todos quieren, ¿no? Claro que todos queremos algo mejor, queremos una mejor realidad social, una mejor economía, etcétera, pero no es nada más querer. Es donde viene esa parte de acción, ¿no? Me lo dijo una vez un gran amigo hace muchos años. Me dijo, Enrique, hay que saber aprender a perder y hay que tener la humildad para decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y yo creo que el sabio es aquel que sabe que se va a equivocar y que sabes regresar y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí la regué, pero me atrevo a decirle que la regué y hey, necesito ayuda, ¿no? Ayúdame Pepe, ayúdame Juan, tú sí sabes. Entonces creo que aquí es donde viene esa parte muy importante que nos está faltando en general en la narrativa social aquí en México de agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos talentos de otras partes que nos vengan a enseñar, ¿no? Entonces aquí es donde creo que también viene una parte que a mí me gustaría que tú le platicaras, nos comentaras a la audiencia, a mí, pues la línea del tiempo, ¿no? De tú ver todos estos años, cuántos sexenios ya nos has vivido, cuando eras chavo, qué promesas no te hicieron en ese entonces, ¿no? No, y vamos a hacer X, Y, Z, W, y la realidad es dónde estamos hoy, ¿no? Mira, a mí algo que me entusiasma mucho es que desde que yo tenía uso de razón y después cuando pude ir a mi primera elección, siempre era la elección más importante porque si no, el país se iba a acabar. Desde niño me dijeron el mismo discurso. Órale. La realidad es que este país ha ido evolucionando y siempre la próxima elección es la más importante en la historia de este país. Yo creo, y voy a utilizar la palabra que dijiste casi al final de esta intervención, que es, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos. Ujú. Y yo te propongo, Enrique, que dejemos como bitácora de este programa un resumen de las proyecciones de crecimiento económico que vienen para el próximo año Genial. por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte de Banco de México y por parte de distintas casas que económicamente han proyectado lo que va a ser nuestro futuro para el 2025 con estas proyecciones del Ujú. PIB, de la inflación, del tipo de cambio, para hacerte la apuesta de que se van a equivocar.
¿Y por qué estoy seguro de que se van a equivocar? Porque además normalmente los economistas van calibrando su Pero acuérdate que ellos resultado. tienen otros datos luego también muchísimas Exacto, veces. entonces por eso es tan importante contrastarlo y por eso te decía yo del sector público y del sector privado, Ujú. porque de los dos lados se equivocan. Me parece que de un lado sobreestiman y del otro subestiman Me gusta. la posibilidad de que este país pueda tener un escenario mucho más venturoso que tiene que ver con los otros componentes que estamos mencionando, que es, hay un componente muy cargado en la agenda social y un componente muy cargado en la parte geopolítica que no están bajo nuestro control. Y te comento esto porque otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando tuve esta vuelta a Centroamérica hace unas semanas es el gran tema que viene para nuestro país con la migración. O sea, ver caravanas de migrantes que vienen de nuestros hermanos venezolanos, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses. Es impresionante ver cómo pasan estas filas por todo lo que corresponde al corredor de Chiapas hasta el norte. Y México tiene un reto enorme ahora con la administración. Ya teníamos el componente de seguridad, ahora viene el componente de migración y tenemos que hacer algo con este recurso humano. A mí me llama mucho la atención cuando se van algunos de mis colegas a algún otro lado, porque en tu generación es más líquido el tema. Tú tienes más cosas en común con un chico en Texas, con un chico en California, con un chico en España, de tu generación, que a veces conmigo, que estoy en el mismo país, Ujú. pero crecimos con otros valores Sí. que no están necesariamente compuestos en los tuyos, y así pasa con algunos otros gentes que de pronto se mueven y a mí en la escuela de negocios me decían, oye, pues es que fulano de tal se va a ir a estudiar a esta universidad en el extranjero y no te has dado cuenta, le respondía yo, la cantidad de ecuatorianos, bolivianos, colombianos que han llegado a México, argentinos que han llegado a México y que además nos nutren, y yo me congratulo de que México sea un país de oportunidades también para Totalmente. ellos. Entonces, te comento esto porque en toda esta parte social hay un componente que no se ha medido, lo vamos a abordar pronto, como lo hemos platicado, que es la reforma judicial y cómo se va a implementar. Sí, totalmente. Ahora que hay la bajada de tasas de interés y que vamos viendo cómo comienza a menguar la inflación, pues los bancos no estoy seguro que le vayan a bajar la tasa de interés Ni porque yo. tienen un componente adicional de riesgo que es qué va a pasar para la recolección, para la cobranza de Claro, esto, pues. con una situación de una reforma judicial que habrá que ver cómo se implementa. Y es ahí donde creo que el componente social juega un papel determinante en las proyecciones económicas que vistas solamente son frías y no te reflejan lo que puede pasar para bien o para que se descomponga aún más ese escenario. Sí, es que creo que aquí, y creo que tocar es una fibra sensible, sin embargo, pero reconocer que hay una desconexión, ¿no? Hay una desconexión por las partes involucradas que realmente nos hace falta, como te digo, eh, generar a mí me gusta decirlo así, observar la estructura de valores que existe con las cuales estamos convergiendo, porque no es el tema, no es que tú seas azul y que yo sea rojo. Tú puedes ser azul, yo puedo ser gris y podemos converger los dos padrísimamente. Desafortunadamente la estructura de valores es la que no los permite, ¿no? Y retomando lo que mencionamos sobre la agenda social, a mí me gustaría compartir aquí con la audiencia, porque creo que luego los medios de comunicación simplemente nos muestran una cara y hay una crítica muy fuerte, ¿no? Sobre todos estos migrantes que, como tú mencionas, vienen de estos países de Centroamérica. Y no sé si te lo llegué a platicar en una de las últimas reuniones que tú y yo tuvimos, pero hace un par de meses estaba yo en Veracruz, que es de donde soy originario, del sureste. Por ahí hay un gran paso, ¿no? Para todas estas personas. Mi madre tiene un pequeño comercio por ahí y ese día era de noche, ¿no? Y la estaba ayudando ahí a hacer su cierre, etcétera. Y en eso llegó un chavito pidiendo una moneda, pero y como con una artesanía, como con una florecita, o sea, algo interesante. Y me lo dio, no, nada más, quiero una moneda para algo de comer. Y yo agarré, no sé si se la negué o si se la di algo, creo que sí se la di, pero de ahí me llamó la atención porque no le recibí lo que él me quiso dar. Y dije, cuando hice mi análisis dije,
hizo algo padrísimo con una materia prima que simplemente fue una hoja, una artesanía. Y me intrigué tanto que me subí a mi carro en ese momento y me fui a buscarlo. O sea, dije, no ha de haber avanzado más de 2 kilómetros a la redonda desde el momento en el que hice conciencia, porque dije, debo de hacer algo, ¿no? O sea, y tiene que ver con justamente el por qué tú estamos aquí, ¿no? Creo que es muy fácil hablar, pero las acciones, dice un dicho, vale más la acción más chica que la intención más grande, ¿no? Entonces en ese momento yo recuerdo que agarré, hice un sándwich, me subí al carro, y lo estuve buscando y alrededor de 15 minutos lo encontré. Me empezó a platicar su vida, ¿no? Un chavito de 18 años, le faltaba dentadura, su madre había muerto, una situación muy cruda y llevaba divagando días porque se había salido de su grupo. Y a mí me consternó mucho, ahora sí que el tacto que tuvo para tratarme, para hablar con él. Recuerdo que obviamente le di dinero para que él se moviera, porque andaba buscando justamente una casa migrante que estaba muy cerca de ahí, y mi idea era ayudarlo a llegar, ¿no? Pero cuando me empezó a platicar, 18 años, sale de su país, lo que a mí me llegó realmente a consternar, José Antonio, no sabía el niño ni qué día era ni qué hora era. O sea, cuando ya estás perdido en el espacio-tiempo inclusive, y me empieza a platicar, no, es que venía un autobús este, y le tocó uno de estos retenes que hay en el sureste, y las personas, las entidades encargadas de seguridad aquí en el país, lo bajaron y le quitaron todo el dinero que traía, unos zapatos que le acaban de regalar, y le dijeron, órale, vete, ¿no? Y de ahí llegó a Coatzacoalcos y ahí fue donde se topó con unos policías, y él me platica que en un ataque ya pues de ira, pues imagínate, ¿no? El estado mental en el que estaba este jovencito, y le dijo a los policías, ¿sabes qué? Llévenme por favor. Y los policías le dijeron, no, pues que nosotros no podemos hacer nada. Mejor te recomendamos que sigas, ya estás en México, sigue para adelante. Pero realmente son de esas situaciones que, hablando de la agenda social de la cual estamos platicando ahorita, porque, a ver, lo que tú mencionabas justamente al inicio de este primer capítulo de esta charla con tu hija en la cena, y que te dice, papá, ya quita las noticias. Creo que muchísimas veces se pone estos migrantes en una postura en la que Sí. no debemos de generar una crítica absoluta, ¿no? Hay muchas personas que realmente sí están en búsqueda de una mejora social, ¿no? Entonces, simplemente lo quería compartir aquí con la audiencia, porque creo que es necesario hablar desde la experiencia que tú y yo tenemos, y más en este espacio, ¿no? Que tú ahorita y yo estamos generando aquí, para poder hablar abiertamente, ¿no? De estas situaciones, y que también pues es parte, ¿no? de la agenda social, y creo que debemos de hacer conciencia, porque si así estamos hoy, ¿dónde vamos a estar en 10 años? ¿Dónde vamos a estar en 20 años, no? Me encanta la idea porque creo que mucho de este tema es la prospección y la Claro. provocación de decir qué país queremos en 10 años, qué país queremos en 15 años. Ese país no es el que van a construir los políticos actuales. Es el país que los ciudadanos, el sector privado y la gente quiera como visualización tener. Y la realidad es que por eso yo decía de la similitud que pueden tener, la afinidad, porque políticos de un lado de la frontera y políticos del otro pueden tener muchas contradicciones y cerrar fronteras y cerrar pasos, pero la realidad es que la gente y la economía convergen, la gente y la economía pueden tener otras dinámicas que superan, que son metagobiernos, ¿no? Entonces, Claro. la realidad es que esto que está sucediendo nos lleva también a un capítulo geopolítico que sé que también abordaremos. Y la pregunta es, el mundo está complicado, o sea, no Es es que complicado. México tiene una situación complicada, porque como tú bien dijiste hace un rato, parece que somos el vecindario pobre, pero del lugar rico. Sí. O sea, al final del día tenemos mucha bonanza porque, querámoslo o no, tenemos el interés de Europa por la parte del mercado, la exportación, los tratados de libre comercio, la proximidad con los Estados Unidos, indudable. Y por otro lado, también Asia tiene los ojos puestos en México. Y curiosamente, a pesar de que el gobierno anterior no necesariamente fue muy vocal y muy presente en los liderazgos internacionales,
Sí me consta, lo he palpado mucho, que países latinoamericanos están viendo lo que México quiere o tiene que proponer para una integración regional más importante, ¿no? Entonces, yo sí creo que el país tiene la obligación de poder responder a estas necesidades, y la migración fue una pincelada de lo que estamos Totalmente. viendo, pero que además estamos mucho mejor en muchas cuestiones, afortunadamente, que en otros casos donde pues desafortunadamente hay conflictos internacionales muy importantes. Sí, y justamente creo que es muy importante remarcar que muchísimas veces la crítica viene desde adentro, ¿no? Local. Pero ya cuando eres una visión externa, dices, oye, estamos a todísimo dar. Porque, o sea, la realidad es que sí no es crítica, ¿no? Como otros lugares, ¿no? A pesar de lo que estamos mencionando, tema de seguridad, ¿no? Que ahorita México está viviendo un momento a nivel social impresionante. Yo creo que también importante remarcar de esto, dentro de esta agenda, cómo fuimos afectado este año el territorio mexicano, no solamente el territorio mexicano, sino otras partes del mundo también con el tema de desastres naturales, qué acción tenemos ahorita a nivel instituciones, ¿no? A nivel también, lo podría decir así, de por parte de la iniciativa privada, qué productos, qué ejercicios existen ya en este presente para poder sopesar estas situaciones también de desastres naturales que nos afectaron todo este año en diferentes partes de la República y que desafortunadamente, por ejemplo, el Fondo para Desastres Naturales se acabó en la administración pasada. Entonces, eso como realmente ya en la línea del tiempo en mediano plazo de los desastres naturales que hubieron en la administración pasada, los desastres naturales que hay en esta administración, o sea, ¿dónde quedan estas personas? Porque solamente cuando es el momentum de la situación caótica los vemos, ¿no? En los medios de comunicación masivo. Pero de ahí en fuera, pues por ahí falta yo creo que este seguimiento no muy importante, ¿no? La situación que vive Acapulco en esta administración pasada, realmente creo que es algo muy, muy, muy de también ponerlo en esta narrativa que tú y yo estamos platicando, cuestionando y compartirlo obviamente con nuestra audiencia para que ellos también si tienen algún comentario, obviamente nos los vayan dejando ahí en nuestras redes sociales, porque creo que es muy importante también el escuchar estas voces que de la mano están viviendo eso. Y creo que también viene una parte muy importante en los siguientes capítulos, los ejercicios que tú íbamos a hacer por aquí de contestar estas preguntas, respuestas, en el sentido de generar una guía, comentario para estas personas, nuestra audiencia, que por ahí nos va a nutrir, ¿no? También con anécdotas, ¿no? O experiencias de viva mano que van a nutrirnos, tanto a ti como a mí en nuestra vida personal, pero creo que también aquí en este ejercicio de estar alzando la voz. Sin duda. Y en ese sentido, creo que tú dijiste bien el hecho de traer a otros talentos que nos puedan platicar de cómo ven la situación. Y vamos, yo sé que este es un programa casi de cierre de año y de inicio para tener muy buenas noticias, pero yo me pongo a pensar, imagínate que estás en un país donde te circulan un carnet de lo que tienes que hacer en situación de guerra. Oh, O sea, imagínate que te digan, tienes que dirigirte a este búnker, tienes que guardar este tipo de latas, tienes que almacenar esto, lo otro. O sea, yo cuando vi que algunos países nórdicos están tomando estas medidas, es cuando tú te pones a pensar en peores escenarios. claro. Y la realidad es que con suerte las cosas mejoran, pero la realidad es que tenemos una geopolítica muy complicada. Y yo desde mi punto de vista, fíjate, yo lo que me cuestioné también mucho es cuál es, aparte del fin informativo, etcétera, qué otros fines habrá detrás, ¿no? A nivel desinformación o información, ¿no? A nivel internacional, ¿qué fin? ¿No? ¿Qué otro fin hay atrás de ese, no? Porque justamente regreso a esta mención que tú hiciste al inicio del capítulo de estar tú con tu familia y que tu hija
haga esta mención y dices, papá, es que no quiero yo estar escuchando esto, ¿no? O sea, porque eso también afecta, obviamente, la salud emocional, mental, la calidad de toma de decisiones que vas a generar de ahí después para tu vida, pues obviamente se va a transformar. Y obviamente creo que esto es algo que viene ya de muchísimos años. Fíjate que yo leía hace un par de años muchos empresarios en Estados Unidos, como Mark Zuckerberg, Joe Rogan, por ejemplo, que también tiene un podcast increíble. Creo que Joe Rogan es de los pioneros en el mundo sobre los podcasts. Y él justamente, ellos tienen sus búnkers. Entonces, ellos ya hicieron sus búnkers personales por X, por Y situaciones que puedan llegar a acontecer. Y fíjate que amigos míos en Estados Unidos, desde hace años, el otro día lo platicaba con una persona, desde el 2016, 2017, ellos me dicen que en el 2025 algo va a llegar a suceder por ahí, ¿no? Entonces, también viene la parte, como tú dices, geopolítica, y creo que, como tú lo estás mencionando, un ejercicio que vamos a hacer aquí con la audiencia dentro de este espacio que estamos haciendo, pues invitar, ¿no?, a otras personas, mexicanos, que anden por ahí en el mundo rompiéndola, a nivel social, a nivel empresarial, a nivel político, a nivel, en los distintos niveles, ¿no?, que convergemos, ¿no?, en tanto a nivel profesión como a nivel oficio. Creo que es algo muy importante también remarcar estas personas, ponerles un foco, ¿no?, hacer un espacio aquí con nosotros para que ellos también tengan un momentum para poder compartir aquí con nosotros. Y en este tono donde tú y yo vamos a empezar ahorita con esta parte en el programa de la realidad política que nos aconteció en el 2024 en México, desde el punto local, pero también desde el punto externo, pues tú tienes ahí un invitado, ¿no? Afortunadamente hoy contamos con Sebastián. Sebastián es profesor de geopolítica y vive actualmente en Suecia. Efectivamente, Enrique. A mí me gustaría que Sebastián se presentara directamente, porque no le quiero quitar méritos, porque también es empresario y también entiendo que es deportista. Entonces me encantará que se una a la conversación y podamos aprovechar esta discusión con él. Y bueno, dijiste profesor, pero también entrar en el contexto de que es un profesor, pero un profesor joven, ¿no? Muy joven, igual que tú. Realmente son precisamente de este segmento Contemporáneos. generacional que creo que vale la pena entender, que vale la pena escuchar. A mí también, fíjate que desde el momento por ahí que hiciste, que empezáramos a cruzar mensajes, de empezar a charlárseme y hacer yo también mi research, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de los research, entonces por ahí me di el tiempo y también de poder charlar con él. Se me hace muy interesante todo lo que él hace, ¿no? Creo que tiene una visión integral, creo que esa es la palabra, ¿no? Integral, porque no solamente se dedica al área política, sino realmente tiene esta parte empresarial y tiene la curiosidad, ¿no?, política, porque pues a final de cuentas son quienes nos regulan, son quienes nos ponen en las cajas, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y creo que también va muy bien porque justamente él busca, ¿no?, esta postura, ¿para qué? Pues obviamente para alzar la voz para lo que yo te platico, ¿no? ¿Dónde vamos a estar en 20 años? ¿Dónde vamos a estar en 30 años? Sin ¿no? duda. Y esperemos que la vida nos lo permita, sigamos aquí en 20 años, ¿no? Platicando, estaría padrísimo. Seguramente a ti sí, no sé, la de mi generación, si se cuida, pues quizá también, pero nunca sabes. Pues esperemos que sí. Pero creo que sí, ya tenemos a Sebastián. Yo quiero, ahora que él mismo se presente, comentarte como anécdota, Enrique. Sí, ya tenemos a Aquí Sebastián está Palacios. nosotros. Sebastián. Hago un disclosure. Sebastián Palacios comparte conmigo el apellido, Ok. pero no es familiar mío, pero ya lo quiero como si fuera familiar mío. Ese es el primer disclosure que quiero hacer. Bueno, padrísimo. Eso creo que es muy, muy importante. Es muy importante. El segundo disclosure que quiero hacer es que yo conecté con Sebastián precisamente porque seguramente tenemos varios chats de WhatsApp donde hay gente que todo lo ve no negro, lo que sigue. Ok. Y había una voz que yo veía consuetudinariamente diciendo de las oportunidades, diciendo su punto de vista. Y yo decía, qué valioso punto de vista el de este amigo.
y yo me imaginaba que era un amigo como de 65 años mayor que yo, y ya que comienzo a entablar comunicación con él, me doy cuenta que es Sebastián, que nos decía otra cosa completamente mucho más objetiva y neutra de nuestra propia realidad, Genial. porque eso creo que fue lo que me llevó a entenderlo mejor. Y bueno, de ahí me encantaría que tú te presentaras, Sebastián, y que nos des la referencia de tus publicaciones también. Bienvenido. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Es siempre un placer estar en contacto por WhatsApp, a pesar de la distancia. Yo vivo en Estocolmo desde hace 9 años. Pero Soy de la Ciudad de México. Y bueno, estuve hasta los 17 años jugando mucho tenis, fútbol. Jugué profesional fútbol en tercera división y luego segunda división en los Pumas de la UNAM. Y también gané algunos torneos de tenis a los 13, 14 años. Y pues mi mamá es francesa, entonces al tener doble nacionalidad siempre fue un plan bastante atractivo venir a Europa. Y al venir aquí a Europa, a Suecia, me volví especialista en política internacional. Yo hice estudios de economía y relaciones internacionales en el ITAM y fue aquí en Suecia donde realmente encontré mi mayor especialidad, mi mayor pasión. Y desde hace ya 4 años hago consultoría en política internacional. La idea es ayudar a empresas, a personas a entender qué es lo que pasa en el mundo de una forma muy balanceada, muy cercana, muy personalizada. Y es realmente pues, lo que más me gusta hacer. También soy coach de tenis en la Universidad de Estocolmo. También soy guía en la ciudad de Estocolmo. La Embajada de Estados Unidos me contrata para hacer guías, tours privados por los museos, por la ciudad. También hacemos muchas actividades pues, que tengan que ver con política, con economía y que tengan que ver con Suecia y Estocolmo. También soy socio de una empresa de diseño interior, una empresa sueca que pronto va a abrir una tienda en México. Y también soy socio comercial de una empresa sueca de telecomunicaciones que vende antenas por muchos países en el mundo y estamos tratando de entrar a México. Y también he empezado a hacer importación de mango enchilado, los famosos dulces que hay en México y que en casi ningún otro lugar del mundo hay. Bueno, pues en Suecia estoy tratando de traerlos. Entonces, pues tengo siempre muchas actividades, pero hay tiempo para todo. Oye, Sebastián, a reserva de lo que Enrique quiera también preguntarte, a mí me gustaría saber cómo a miles de kilómetros de distancia ves la realidad mexicana y ves toda la discusión que se dio en este 2024, cambio de gobierno, nueva presidenta, el asunto de lo complicado que internamente aquí vemos que si el nearshoring se va a parar porque hubo reforma judicial, cuál es el problema que tenemos de recepción de las inversiones por no tener Estado de Derecho, etcétera, 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 un larguísimo etcétera que, como decía Enrique, luego lo vemos quizá más castigadamente aquí, pero tú, ¿cómo percibes esta realidad mexicana desde tu trinchera? Sí, ahorita obviamente para el tema internacional y México, el tema más importante es el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, las declaraciones de Trump y también el gobierno canadiense con Trudeau de que quieren renegociar el tratado, que a lo mejor quieren poner aranceles. Y curiosamente lo que ellos citan, en particular el gobierno canadiense, que de forma inesperada en los últimos meses ha sido el más agresivo contra México. Esa me interesa mucho. Ellos dicen que el problema es de que México está teniendo demasiado nearshoring, que a pesar de que López Obrador a lo mejor no da tanta certidumbre, no era tan pro mercado, pro empresa, que a pesar de eso ha habido muchas empresas chinas que han venido a México y ellos están pues exportando desde México hacia Estados Unidos y Canadá en muchos productos. Entonces ellos ven que México no está haciendo su parte en el tema de poner aranceles a China, que le están permitiendo demasiado a China establecerse en México y de ahí ellos exportar a Estados Unidos y a Canadá. Entonces lo que están pidiendo ahorita, sobre todo Trudeau y ahorita Trump, es que México se ponga más fuerte, más duro con China. Entonces ahorita pues, el gobierno mexicano va a tener que negociar ese tema, qué tanto México le puede poner aranceles a China, qué tanto permite el nearshoring
Entonces menciono esto porque es interesante, porque muchas veces en México se acusó muchas veces con buenos argumentos de que el gobierno mexicano pues no hacía lo posible para atraer más inversiones, que su orientación populista pues no daba certidumbre, ahuyentaba las inversiones, pero curiosamente ahorita el gobierno estadounidense y canadiense, ambos están acusando al gobierno mexicano pues de haber atraído demasiadas inversiones chinas y haber importado demasiados productos chinos. No, pues es que fíjate, Sebastián, y platicándolo, creo que tú y yo, es algo muy interesante que a mí me gustaría, por ejemplo, converger contigo en una visión un poco en mediano plazo, porque, y digo, y te comparto por aquí, tengo un primo, un familiar, que él justamente se dedica a todo lo que es el soft landing de empresas extranjeras aquí en México, colocarlos en parques industriales, en todo lo que es el área del Bajío, y justamente él me platicaba desde el 2018 cómo se estaba manifestando ahorita, pero estamos hablando que esto ya viene una línea del tiempo desde hace 10 años, ¿no? Y cómo ahorita justamente tú lo mencionas, ahora están acusando el gobierno de Estados Unidos y Canadá que permitimos demasiado de China, ¿no? En tu visión y en la experiencia justamente en la que tú te especializas, ¿cómo crees que esto nos va a afectar a nosotros, esto consecuentemente en 10, 15 años? Para México, obviamente, es mejor diversificar sus relaciones comerciales y sus inversiones extranjeras. Entonces, sería bastante adecuado que China pueda incrementar la presencia a través de nearshoring, pero también es cierto que China es un rival geopolítico de Estados Unidos y puede en algún momento pues, causarle problemas a México. Entonces, hay que tener ahí inteligencia pues, a la hora de negociar qué tanto queremos que China se meta a México y qué tanto nos puede afectar con Estados Unidos. Entonces yo a mediano plazo, pues ahorita con Trump es muy difícil hacer predicciones porque todo se puede renegociar de un año para el otro. Oye, Pero básicamente, sí, pero no, eso que tú dices, para mí Trump es como el helio, ¿no? Es un gas raro que Sí, 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 lo mismo totalmente. puede subir, que puede bajar. Es difícil de controlar el helio, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poder acordar con Trump? Y como dices tú, yendo hacia el 2026 con el tratado, es complicado. Este, pero este ambiente enrarecido, ¿cómo crees que en los temas que son estratégicos para el TEMEC, para la región norte, pudieran ser manejados de un lado y otros temas que pudieran ser de desarrollo quizá más fundamental, menos estratégico, más logístico, más operativo, sí se pudieran manejar con asiáticos y chinos en particular? ¿Tú has escuchado que la presidenta quiere desarrollar corredores de trenes, quiere Exacto. tener nuevos puertos? ¿Y cómo manejar esta situación cuando tú sabes que México no necesariamente tiene tantos recursos, ¿no? Sí, y José Antonio, sí, justamente primero mencionar antes, desde que, perdón, no, justamente, discúlpame, Sebastián, pero algo que quería yo poner aquí en tono y con la experiencia que tú tienes, esto que menciona justamente José Antonio, ¿no? Esta postura que hubo desde la administración pasada de afectar el sureste de la República Mexicana de manera positiva, ¿no? Entre comillas, con lo que fue el famoso desarrollo del corredor interoceánico, que a final de cuentas, pues, más que haber una luz al final del túnel, pues todavía se ve muy borroso, ¿no? sí, primero que nada, respondiendo a lo último, estos proyectos del gobierno anterior no no están muy bien hechos, no hay mucha certidumbre si realmente van a servir al país, entonces todavía está en veremos. Y luego, lo segundo es de que para que haya un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que sea beneficioso para todas las partes, para el gobierno de Estados Unidos el tema más importante a resolver es la inmigración irregular y también que pues, México no sirva de patio trasero a China, ¿no? Que China no se meta a Estados Unidos y a Canadá a través de México. Esos son los dos temas principales que hay que resolver para que haya un buen tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Y en ese sentido, es complicado para México, porque el año pasado, en 2023, 800,000 personas cruzaron la frontera de Guatemala a México de forma irregular. Y la gran mayoría de esas 800,000 personas, obviamente, trataban de cruzar a Estados Unidos.
Y Estados Unidos y México y Canadá no tienen un espacio Schengen. No es como la Unión Europea, que no hay fronteras y tú puedes moverte de forma libre. Entonces el gobierno estadounidense y también canadiense están diciendo, bueno, si hay fronteras, pues lo que le pedimos al gobierno mexicano es que cuiden sus fronteras, que primero no permitan que pasen 800,000 personas de forma irregular por la frontera con Guatemala, y luego que al tratar de cruzar a Estados Unidos, que el gobierno mexicano pues otra vez acepte que se devuelva en caliente a todos los migrantes. Entonces, eso es un tema complicado, obviamente, de derechos humanos. La presidenta Sheinbaum hace poco pidió públicamente que no se trate como criminales a estas personas que cruzan Estados Unidos, que los mexicanos que viven de forma irregular en Estados Unidos no se les trate como criminales. El problema es de que cruzar la frontera con Estados Unidos de esa forma sí es un crimen. Sí, entonces, totalmente. es complicado para el gobierno mexicano poder negociar buenos términos. Obviamente se puede solicitar asilo, pero se tiene que solicitar asilo de forma legal y hay puntos de entrada legales para pedir asilo. Entonces, mientras el gobierno mexicano no básicamente acepte los requerimientos de Trump en temas de migración irregular, va a ser muy complicado también renegociar un tratado de libre comercio. Y ahorita que Trump amenazó con poner 25% de aranceles, pues eso tiene que ver sobre todo también que tanto México permite a China establecerse, ¿no? Que es complicado para México porque mucha gente lo que más quisiera es que haya nearshoring, que las empresas del mundo y del este de Asia pues se establezcan en México, que eso genere inversiones, que genere empleos y de ahí pues se pueda exportar a Estados Unidos o Canadá. El Tratado de Libre Comercio tiene reglas muy claras de qué tanto es posible exportar de productos que vengan de otros países, ¿no? Tiene que ser 75% muchas veces de lo que se exporta tiene que ser producido en México. Entonces, pues es lo que van a exigir ellos, que se respeten estas reglas muy claras de el porcentaje del producto que se exporta a Estados Unidos y Canadá, qué tanto realmente viene de México y qué tanto viene de otros países. Entonces, es complicado, no hay de otra. Hay que a veces negociar de forma fuerte. Y yo creo que la presidenta Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, ella va a dar la batalla un poco más fuerte contra Trump por dos razones. Número uno, López Obrador y Trump eran muy parecidos en su forma de ser. Ambos les gustaba ser el líder fuerte, a veces autoritario. Y pues por eso en general hubo buena relación entre López Obrador y Trump. Y López Obrador era un populista y Trump también lo es. Entonces entre ellos se podían entender bien. En cambio, Sheinbaum, ella representa más una izquierda tradicional, más socialdemócrata, más antiderecha, populista. Entonces ella, yo creo que estaría más dispuesta a batallar, a dar una guerra, por así decirlo, contra Trump en términos de migración y aranceles. Entonces eso puede ser un poco más riesgoso comparado con lo que tuvimos con López Obrador. Oye, Sebastián, fíjate que además, pues tú sabes que es fin de año, ¿no? Y antes de que tú entraras al programa, platicábamos de las expectativas económicas. Y algo que yo quisiera preguntarte es, este tema de la guerra rusa-ucraniana, pues puede tener complicaciones bien interesantes para el tema energético, sobre todo entrando de lleno al invierno. Aquí en México, pues ya sabes cómo es nuestro invierno, nos quejamos mucho, pero la verdad es que es bastante agradable. Pero ¿cómo ves este tema que tú estás bien mencionando de la negociación Trump-Sheinbaum, Trudeau, pero con todo este otro componente que puede venir de su problemática? En otras palabras, yo he visto mapas geopolíticos donde dice el país más afectado por la llegada de Trump es México. Pero yo no estoy tan seguro que la prioridad dentro de la lista de problemas que tiene Trump sea México. ¿Tú cómo calibras esta situación? Estoy completamente de acuerdo. México siempre ha sido un aliado pues leal de Estados Unidos, desde el PRI y luego con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con López Obrador y Trump, pues sabe eso, que más le conviene tener a su aliado ahí pues de su lado, ahorita en estos momentos convulsos en el mundo, y Trump lo que más le interesa es enfocarse hacia China, es el mayor enemigo ya declarado de Estados Unidos y sobre todo con Trump, y obviamente pues tratar de resolver la guerra en Ucrania. Entonces sí, no creo que Trump, estoy de acuerdo contigo José, no creo que Trump dedique mucha energía y queme sus cartas pues enfrentándose a México. Entonces yo personalmente no estaría tan preocupado
de la llegada de Trump a la presidencia para el tema de qué le va a pasar a México. Yo creo que no va a haber tantas afectaciones. Simplemente el gobierno estadounidense va a presionar a Sheinbaum para que controle más la frontera y pues a lo mejor capture más líderes del narcotráfico. Oye, José Antonio, Y bueno, el tema de Ucrania, hay otras preguntas. Sí. Oye, bueno, digo, después de que pasemos al tema de Ucrania, que me encantaría justamente que nos platicara Sebastián más, tú ahorita estando por allá en Europa y que de la mano pues estás recibiendo, ¿no? Un flujo de noticias pues totalmente diferente al que podemos recibir aquí en México. Creo que después también valdría la pena platicar, por ejemplo, cómo con México necesitamos diversificar nuestras relaciones internacionales mirando para abajo, ¿no? O sea, también lo que es Brasil, Chile, ¿no? Argentina, ¿no? En ese sentido, cómo creo que viene una parte muy interesante en el que debemos de hacer este awareness, ¿no? De que no solamente debemos de mirar para arriba, ¿no? Como mexicanos. Pero bueno, platícanos sobre la guerra de Ucrania, por favor, también por ahí. Sí, claro. No, y sobre lo primero, siempre es mucho más fácil decir, pues hay que mirar para abajo, hay que comerciar más con Brasil, con Argentina, con Colombia, hay que diversificar más, pero en economía internacional hay una ley muy, muy sólida que es que el comercio depende más o menos como la ley de la gravedad, ¿no? La distancia influye y también el peso de la economía. Entonces, si Argentina y Brasil están muy lejos y sus economías son bastante débiles, aunque el gobierno haga todo lo posible, nunca se va a poder comerciar tanto con Argentina y Brasil comparado con Estados Unidos, obviamente. Totalmente. O China. Entonces no creo que el gobierno pueda hacer mucho más, a menos de pues, tratar de unirse a los BRICS. Ahí sí sería un giro geopolítico muy arriesgado, pero pues hablando de otra vez de la lealtad que México siempre ha tenido con Estados Unidos, eso nunca, yo no creo que vaya a pasar. Obviamente nunca se puede decir nunca, pero diría 95% de probabilidad que va a pasar. Y eso se refleja mucho en la posición de México en la guerra en Ucrania y también incluso con el conflicto Israel-Palestina. Sí. Un gobierno de izquierda con López Obrador y ahorita con Sheinbaum también, pues lo natural es que a lo mejor suceda como en Colombia, con Petro, que rompió relaciones diplomáticas con Israel, que se muestra un apoyo a Palestina mucho más claro, pero por esta lealtad del Estado mexicano hacia Estados Unidos, pues incluso en estos temas, pues muy tímidamente, ¿no? El gobierno mexicano ha mostrado un poco de apoyo a Palestina. Sheinbaum tiene ascendencia judía, pero bueno, ella ha declarado muchas veces que es atea, que sus padres ambos eran ateos y que ella no creció mucho con la cultura judía y sobre todo en la parte religiosa. Entonces yo no creo que Sheinbaum cree un conflicto con Estados Unidos respecto a su apoyo a Palestina. Hay que recordar también que López Obrador y Sheinbaum, cuando se preparó la investidura de Sheinbaum, la toma de posesión, pues invitó a Vladimir Putin a la toma de posesión de Sheinbaum, a pesar de que la Corte Internacional pues está buscando que se arreste a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Y curiosamente que México pues es firmante, es parte de este tratado de la Corte Internacional de Crímenes, pues ellos estaban obligados a arrestar a Vladimir Putin. Si tú firmas un tratado que dice que si la Corte Internacional busca que se arreste a un criminal de guerra, pues si tú firmaste ese tratado, es tu deber arrestar a ese criminal si está en tu territorio. Entonces, en caso de que Putin hubiera venido a México a la investidura de Sheinbaum, a la toma de posesión, pues México estaba obligado a arrestar a Vladimir Putin. Si uno, pues, para eso firma los tratados internacionales, ¿no? Pero López Obrador dijo, no, nosotros no tenemos la capacidad y la jurisdicción en arrestar a Putin en caso de que venga. Entonces México, pues, básicamente fue en contra del tratado comercial que había firmado. Y bueno, Putin, para ayudarle a México un poquito, dijo, bueno, yo no voy a venir, va a venir, hay un secretario del gobierno, pero yo no voy a venir. Entonces Putin finalmente no vino. Y ahorita con Netanyahu, pues lo mismo. Si Netanyahu viene a México, yo estoy muy seguro que Sheinbaum va a decir, no creo que podamos arrestar a Netanyahu, no es nuestra jurisdicción, nosotros no nos metemos en esas cosas. Todo México siempre firma tratados comerciales de apoyo a todo el mundo, la paz mundial, pero realmente así pues se hacen un poco los suecos, como se dice, la expresión hacerse el sueco es hacerse el desentendido, no meterse en problemas. Entonces México siempre en política internacional se hacen los suecos, por así decirlo, ¿no? En Ucrania, Zelensky invitó al gobierno mexicano, a López Obrador y a Sheinbaum a ir a Ucrania, a visitar Ucrania para ver la destrucción de la guerra.
y ellos dijeron, no, nosotros no queremos ir a Ucrania, no, somos neutrales, es la política tradicional mexicana. Y, y bueno, México siempre ha dicho que está por la paz mundial, que condena la invasión rusa, pero tampoco no la condenan tanto con los hechos, ¿no? Entonces eso es típico de un estado como el mexicano. Entonces no hay mucho que esperar sobre ese asunto. Se van a hacer los desentendidos. Oye, Sebastián, uno de los temas que platicaba con Enrique que a mí verdaderamente me dejó pensando es que por un lado yo sentía que con la llegada de Trump podemos ir cambiando el tenor de la guerra con Rusia y Ucrania, y por otro lado entiendo yo que en Noruega, no sé si en Suecia también les pasaron estos como que avisos de qué hacer en un momento de guerra y a dónde dirigirse y cómo actuar, etcétera. Entonces, la realidad es que estamos en un programa casi de fin de año. ¿Tú qué piensas que va a pasar con este conflicto y cómo piensas que va a desembocar? Sí, José, así como bien dices, en las últimas semanas el gobierno sueco y también el finlandés han distribuido folletos a todos los habitantes en sus casas, mandan por correo postal estos folletos de qué hacer en caso de guerra. Entonces están preparando a la población, pues, qué hacer, ¿no? En caso de que Rusia ataque Suecia. Este folleto ya se había mandado en 2018, antes de la guerra a gran escala entre Suecia y Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Qué interesantes. Y también se mandaba cada año en la Guerra Fría hasta 1961. Entonces la población sueca pues sí está bastante acostumbrada a recibir estos folletos. También hay una cultura en Suecia y en Finlandia de que el Estado pues acompaña a los ciudadanos en todos los temas de qué hacer, escriben folletos para todos los temas. Es un gobierno, digamos, pues muy cercano a sus ciudadanos. Entonces, esto para otros países puede sonar muy alarmante, ¿no? De que están mandando folletos de ya con injusto de qué hacer en caso de guerra. Entonces significa que ya Suecia y Finlandia tienen información que va a haber una guerra inminente entre Rusia y estos países nórdicos. Entonces, pues eso es muy, muy alarmante, ¿no? Pero no, la verdad es que hay que tomar todo esto con mucho más calma. Esto es algo que es clásico de los gobiernos nórdicos de hacer estos folletos. Y sí, lo que es cierto es de que las tensiones han aumentado muchísimo aquí en la zona del norte de Europa. Bueno, hay que recordar rápidamente, voy a dar un resumen. En noviembre de 2021, Putin lanzó un ultimátum a Suecia y a Finlandia, diciéndoles que a menos de que ellos dejen de hacer ejercicios militares con la OTAN cerca de las fronteras en el Ártico con Rusia y que prometan que jamás iban a unirse a la OTAN, si no prometían eso, Rusia sí iba a estar obligada a responder con actos militares. Ese fue el ultimátum, esa fue la amenaza de Rusia a Suecia y a Finlandia en noviembre de 2021. Luego, en diciembre de 2021, un mes después, la OTAN y Suecia y Finlandia respondieron a Rusia diciéndole: nosotros no aceptamos líneas rojas de nadie, es nuestro derecho hacer ejercicios militares con la OTAN si queremos, y si queremos entrar a la OTAN en un futuro, es nuestro derecho, no es Moscú que tiene que imponernos nuestra política exterior. Esa fue la respuesta. Y luego, en enero de 2022, Rusia mandó aquí a Estocolmo 20 drones militares a sobrevolar las plantas nucleares aquí en Estocolmo, a sobrevolar el aeropuerto para vuelos nacionales aquí en el centro de Estocolmo, que se llama el aeropuerto de Bromma. Estos drones rusos paralizaron el aeropuerto durante un día. Y luego también se fueron a sobrevolar los palacios reales. Entonces, pues fue una invasión pues, de la soberanía sueca muy clara, ¿no? Además, también algunos submarinos rusos han ahí merodeado cerca de las aguas territoriales suecas en los últimos 5 años. Digamos, una presión muy clara, ¿no? Eso fue en enero de 2022. Y luego en febrero, pues vino la invasión a gran escala de Ucrania. Entonces ahí sí Finlandia y Suecia dijeron: pues esto de la neutralidad ya no es buena idea. Rusia sí es un vecino muy agresivo. Entonces, bueno, ellos rápidamente aplicaban para ser parte de la OTAN. Y ya siendo parte de la OTAN, pues Rusia ve a estos dos países como países básicamente enemigos. Suecia y Finlandia básicamente están obligados a tener bases americanas con soldados americanos acá, incluso también bombas nucleares. Y recientemente, pues que Biden anunció que Ucrania iba a poder usar sus misiles de largo alcance para atacar Rusia, pues los demás países europeos también están siguiendo esta línea de Estados Unidos y están permitiendo que
las armas que Suecia, que Gran Bretaña, que Francia, que Alemania le dan a Ucrania también se han usado dentro de Rusia. Entonces Rusia lo que ha respondido es, por ejemplo, cortar cables submarinos que conectan a Suecia con Lituania y a Finlandia con Alemania. Es un barco chino que destruyó estos cables, pero el capitán es un capitán ruso y obviamente que todo parece indicar que pues, esto fue orquestado por el gobierno ruso. Entonces sí, hay tensiones muy, muy grandes. Y por último quisiera comentar que en los últimos 6 meses Rusia ha ganado muchísimo territorio en Ucrania. Nunca Rusia había conquistado tanto territorio en Ucrania como desde el principio de la guerra en febrero y marzo de 2022. Entonces, Ucrania está perdiendo la guerra de forma alarmante en el este del país, pero bueno, Ucrania sigue manteniendo sus posiciones en Kursk, en la región de Kursk, que es una región dentro de Rusia. Entonces, sí, la verdad es que el panorama no pinta bien en temas de guerra. Y básicamente todo el mundo está esperando que Trump tome posesión el 20 de enero para ver si Trump fuerza a Ucrania a negociar una paz en la cual Ucrania se ve forzada a ceder territorios a Rusia y a cambio pues se termina la guerra. Entonces así está un poco la... Oye, Sebastián, qué interesante todo lo que nos estás platicando, o sea, poniendo toda esta línea del tiempo, ¿no? Haciendo este resumen, porque justamente era lo que José Antonio y yo estábamos platicando, cómo los medios de comunicación masivo, luego por ahora sí que por hacer nota, pues generan una narrativa que sale totalmente del contexto, ¿no? O sea, tú ahorita nos estás compartiendo, era lo que yo también totalmente era un ignorante en lo que tú ahorita nos estás mencionando, que por ejemplo, Suecia tiene esta línea ya marcada de que, por ejemplo, para ciertas situaciones que suceden en el país, mandan estos folletos y que no es la primera vez que mandan este folleto, sino que en el 2018 también lo habían hecho, pero qué interesante totalmente y oye, te agradecemos el tiempo que te diste para estar aquí con nosotros, porque sabemos que por ahí es de noche, estás en otro horario y fíjate, para cerrar por aquí el programa, algo que le quieras compartir a nuestra audiencia. Tu mensaje de fin de año y de 2025, ¿qué les dirías, Sebastián? Porque es lo mismo que le voy a pedir a Enrique. ¿Y cómo nos despedimos de este que es nuestro primer programa? Sí, pues nos despedimos en tiempos muy convulsos. No creo que el mundo haya vivido estos momentos tan tensos desde la crisis de los misiles en 1961 en Cuba. Entonces, es válido estar preocupado, es válido sentir angustia. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es siempre tener una perspectiva lo más completa posible, checar las fuentes, tratar de entender la perspectiva de otros países, de otros líderes, aunque no nos caigan muy bien, para de esa manera a lo mejor nosotros pues poder presionar para que las cosas se hagan de forma correcta, ¿no? Eso es que sería como básicamente mi recomendación de fin de año, que a través de entender política internacional uno puede ser un mejor ciudadano, un mejor miembro de la familia, un mejor individuo, porque esto nos da pues una perspectiva moral, ¿no? Entonces sí, ese sería mi mensaje de fin de año, que bueno, desafortunadamente las cosas están acabando de forma muy tensa, pero yo en general no me siento tan preocupado con la llegada de Trump a la presidencia. Él llegó a la presidencia con un mensaje antiguerra. De hecho, la mayor parte de los musulmanes en Estados Unidos votaron por Trump más que a Harris, porque pues, él prometió acabar la guerra en Ucrania, pero también en Gaza. Entonces, básicamente yo diría, sí, Trump pues tiene muchos rasgos autoritarios, a veces hace cosas muy locas, muy cuestionables, pero en general su política no va a ser tan dañina para México o en general para la paz mundial como a lo mejor muchos pueden pensar. Oye, invitadísimo para que nos acompañes en otros programas. Enrique, tus palabras de despedida. Oye, pues mira, Sebastián, más que nada agradecerte por haberte dado el tiempo de estar aquí una vez más con nosotros y algo que en lo que estamos platicando y para despedirnos en este primer episodio, José Antonio, creo que recalco, ¿no? La palabra que utilicé hace rato, conciencia social, ir haciendo un análisis profundo, generacional, ¿no? De conciencia social donde estamos, porque naturalmente, y complemento lo que dice Sebastián, pues obviamente todo esto nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos en nuestra acción y en nuestro ejercicio cívico, pero creo que también, como tú y yo lo hemos mencionado, acercarnos a esta conciencia social nos va a permitir generar más humanismo y poder todas estas situaciones que están sucediendo a nivel internacional, poder nosotros, nuestra generación en 20, 30 años estar aprendiendo de ella y poder generar
escenarios diferentes a los que comenta aquí Sebastián, que son de tensión, ¿no? Y de mi parte, pues un gusto y un honor haber estado con estos jóvenes talentos. Enrique, espero que este sea el primero de muchos Gracias, José capítulos y que esto sea algo muy interesante para nuestra audiencia. Y Sebastián, lo mejor para ti, para tu familia. Vamos a seguir platicando de geopolítica porque al final del día la geopolítica nos determina en muchos de los temas que aquí abordamos. Así que te agradezco. Gracias a ti, José Antonio. Y bueno, pues invitar a toda nuestra audiencia que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por ahí vamos a poner ahí abajo del programa, las redes también por ahí de Sebastián, para que justamente vayan también nutriéndose con la crítica y los posts que hace, que son súper interesantes. Y que bueno, nos vemos en la próxima, mi queridísimo José Antonio. Que apoyen el Gustazo. ejercicio. Hasta luego. Gracias, José. Gracias, Enrique.